Bienvenidos a la clase. Vamos a trabajar. Ya tenemos estos últimos 2 días de trabajo porque el viernes tenemos nuestro examen. Y vamos a trabajar lo que se refiere en esta sesión a la relación entre el derecho y poder. Así es de que voy a colocar una pequeña presentación para llevar la lectura. Me dicen si ya la ven en su pantalla, por favor. Claramente, licenciada. Sí, licenciada, ya se ve. Muy bien, gracias. Entonces vamos a ver un poco este tema, ¿verdad? Que se llama teorías entre el derecho y el poder. Son varias teorías. La verdad es de que hay muchas teorías acerca de este tema, pero vamos a ver algunas, las más importantes. Hay muchos tratados que trabajan este tema. Y, por ejemplo, ha habido que hacer un esfuerzo por, digamos, hacer una síntesis de todas esas tesis sin tener que ponerlos a leer libros grandes, ¿verdad? Que no da tiempo. Entonces, generalmente se admite que entre el derecho y el poder ha existido y es inevitable que exista una vinculación muy estrecha. No hay acuerdo sobre el sentido y alcance que tiene esta vinculación o que debe tener. Y una de las tesis que explica el derecho como simple expresión o manifestación del poder ha prevalecido, ¿verdad? Y ha sido defendida desde la antigüedad por las diversas filosofías de la fuerza, como se le llamaba a este tema en la antigüedad, desde los sofistas griegos hasta la actualidad. En aquel entonces no se le llamaba teorías sobre la vinculación entre el derecho y el poder, sino que teorías sobre filosofías de la fuerza, así se llamaba. ¿Por qué? Porque el poder siempre se ha identificado como una fuerza, como algo que puede reprimir, pero que también puede empujar a la sociedad. Todo depende si es empujarla para mejorar o no, ¿verdad? Y muchos pensadores han coincidido en establecer una vinculación esencial entre el derecho y el poder. Y esto equivale a una reducción del primero al segundo, o sea, a reducir la importancia del derecho en cuanto al poder. Un planteamiento de algunos autores, por ejemplo, en el caso de Marx, pues él siempre ha sido muy objetivo al respecto, y consistía en la existencia de un control efectivo que ejercen sobre el derecho los sujetos sociales que monopolizan o que han monopolizado los resortes del poder. O sea, esto es la reducción del derecho al poder. Y ejemplos de eso los tenemos en Guatemala, pero a montones, ¿verdad? Según refiere Platón, pues los filósofos de la antigüedad, cuando habla del sofista Gorgias, sostuvo que era ley natural, que es ley natural que el fuerte rija y conduzca al débil, que el fuerte vaya a la cabeza y que el débil le siga. Por supuesto que para ese entonces no existía una teoría de los derechos humanos. Y paralelamente, pero más reciente, aparece Nietzsche. Él es un filósofo contemporáneo y proclamó que el derecho es siempre fruto de la conquista, que no hay derecho sin poder, y el momento de la fuerza es congénito y esencial a todo derecho y justicia. Otros autores pues han caracterizado el derecho como un conjunto de normas que se definen por constituirse en organización y regulación del empleo de la coacción.
Sí, ya cuando el Estado está organizado, pues ya se organiza el Estado y un poco hay que tener presente que en otros puntos de la clase hemos platicado de que el Estado pues monopoliza la violencia, ¿verdad? Entonces han caracterizado al derecho como un conjunto de normas que se definen y por constituirse, o sea, se constituyen en la ley, en una organización que regula el empleo de la coacción, es decir, de la aplicación de la fuerza física. Y para entender esta relación, pues hay que tratar algunos términos y sus conceptos para tener una idea más clara de cómo es que estos conceptos de estas categorías son relacionados. El término poder, por ejemplo, viene del verbo, pues poder, ¿verdad? Que significa tener la capacidad o tener la posibilidad. Tener la capacidad o la posibilidad de hacer o de hacer algo, pues. Y, por ejemplo, cuando decimos que podemos hacer alguna cosa, estamos afirmando que poseemos la capacidad de hacerlo y que nadie nos impedirá hacerlo y que no tememos a las consecuencias. El poder como, bueno, eso es en esencia la definición del poder, pero veamos el poder como fenómeno humano. Y hay un filósofo romano que se llama Guardini que advierte que el sentido propio del término poder tiene que ver con el poder político, con la facultad que tienen los gobernantes de obligarnos a obedecer. Y en este sentido vendrían por analogía los otros poderes a los que se refieren también otros autores que los vamos a describir acá porque es necesario. Por ejemplo, también se habla del poder de Dios, del poder de la naturaleza, el poder del dinero, etcétera. Pero para entender lo que es el poder, este filósofo apellidado Guardini destaca aquellos rasgos esenciales que lo definen como tal y que lo distinguen de los otros poderes. Su diferencia específica se destaca cuando se le opone al poder natural. Y al respecto afirma que al contemplar las fuerzas elementales de la naturaleza, ¿podríamos hablar de poder? Pregunta. ¿Podemos decir, por ejemplo, que una tormenta o una epidemia o un león tienen poder? Probablemente todos vayamos a emplear este término en sentido metafórico, ¿verdad? Sin embargo, según el pensador italiano, es claro que no se debe emplear a no ser en un sentido inexacto o análogo. Y existe aquí, pues, sin duda, es algo capaz de obrar, de producir efectos. Pero falta algo, falta un elemento, afirma él. Y aquello que sin quererlo, en lo que sin quererlo pensamos también cuando hablamos del poder. Falta una iniciativa, un primer impulso, o un primer empujón, o un primer estallido, ¿verdad? Para que el poder pueda manifestarse. Y probablemente todos empleamos el término en sentidos metafóricos, sin embargo, pues es claro que no se debe emplear a no ser en un sentido inexacto. Y existe sin duda algo capaz de obrar, de producir efectos. Y en consecuencia, si es la iniciativa, la intención, lo que le otorga la energía, la fuerza, el carácter del poder, esto supone que hay una persona, un grupo de personas o un movimiento que está detrás de ese poder. Hay un sujeto, sujetos responsables que conscientemente pues, aplicarán su voluntad de conducir las energías naturales hacia determinados fines, lo que precisamente le da al poder su carácter de fenómeno netamente humano, utilizado aquí como poder político, ¿verdad? Ahora, el poder de una epidemia, pues de eso no podemos hablar.
realmente cómo se pudo controlar la epidemia de COVID-19. Es pues algo muy interesante. Fue algo que o se lanzó a la población o que se fue dando. Bueno, no sabemos cuál, todavía no estamos seguros, ni siquiera las potencias internacionales en materia de salud, ni siquiera la OMS, la Organización Mundial de Salud, puede determinar cuál fue el primer impulso para que el COVID se extendiera. Lo que sí podemos analizar son los efectos devastadores de esa pandemia y que pues nos han cambiado el modelo de vida a la fecha. Y a algunos les favoreció, otros los empobreció más, les quitó oportunidades, tuvieron pérdidas familiares y todo eso. Según Max Weber, el poder es la probabilidad de que un actor dentro de un sistema social esté en posición de realizar su propio deseo, a pesar de las resistencias. El concepto de poder pues se centra en la imposición de la propia voluntad sobre otras personas. Literalmente puede decirse que el poder se define como la capacidad de un individuo o grupo de individuos para modificar la conducta de otros en la forma deseada y de impedir que la propia conducta sea modificada en la forma en que no se desee. Licenciada, buenas noches, disculpe. Buenas noches. Sí, que parece que solo vemos 36 en la clase y parece que hay varios que están esperando entrar. Sí, cómo no, muy bien. Me concentré tanto en esto, perdón. Muy bien. Gracias por avisarme, compañero. Ahí estamos. Ya tenemos más, pero aún son muy pocos, porque esta sección sí es bastante densa. Vamos a esperar un momento en lo que ingresan otros compañeros.
Perdón. Boté el celular. Muy bien, entonces vamos a continuar porque la verdad es de que necesito que dejemos este punto terminado porque mañana vemos otro punto. Así entonces, repitiendo, pues el poder puede definirse como la capacidad de un individuo o grupo de individuos para modificar la conducta de otros en la forma deseada, en la forma que ellos deseen, y de impedir que la propia conducta sea modificada en la forma en que no se desee. Y en el pensamiento político moderno el poder ha sido representado de varias maneras diferenciadas, aunque esas maneras diferenciadas, esos modos diferenciados no resulten completamente distintos. Se entiende que el primero, pues, es el poder entendido como capacidad. En segundo lugar, sería el poder fundado en el consentimiento, que eso es diferente, eso no entraña violencia. Y en tercer lugar, el poder como una característica ineludible de las relaciones sociales. O sea que la misma realidad lo va dando. Y según el autor Eduardo García Maínez, el derecho es un sistema racional de normas sociales de conducta, declaradas obligatoriamente por la autoridad por considerarlas, pues, soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Esa es otra definición. En el supuesto de que por ser el derecho nuestro pan de cada día consideraremos obviar esto no afecta a la clase. Sí, por supuesto, aquí no estamos, se refiere Eduardo García Maínez que en este momento de definir el derecho y el poder no nos estamos refiriendo a los aspectos doctrinarios, sino lo estamos viendo como fenómeno. En cuanto a la relación entre poder y derecho, pues ya definimos lo que es poder, ¿verdad? Lo que nos interesaba. En cuanto a la relación entre poder y derecho, pues hay muchos autores que consideran saber todo acerca de este tema. Sin embargo, la realidad es que es un tema que permanece siempre en una densa oscuridad. No hay una posición clara con respecto a esto. Siempre se manejan muchas definiciones, depende de la situación histórica, del grupo humano, en lo que se va a definir. En fin, que los autores tienen algunos obstáculos a veces para definirlos doctrinariamente. Y como lo indica este profesor Héctor Sandler en su estudio llamado Relaciones entre Poder y Derecho, manifiesta que por ejemplo, el profesor Recasens, Sitges y Henkel nos dicen que estamos equivocados si consideramos que este tema está totalmente estudiado. No, hay mucho por hacer todavía. Porque en primer lugar, pues los problemas están y las dificultades se encuentran el primer obstáculo en la terminología, o sea, cómo definirlos. Y la imprecisión conceptual e ignorancia de los logros de cada rama. Indica también que el estado del análisis de las relaciones entre derecho y poder es tal en la actualidad que se requiere con toda urgencia un esfuerzo que ordene y sistematice y que sea capaz de aprovechar tantos trabajos dispersos y desechar aquellos que son insostenibles errores que a través de la experiencia nos han demostrado que pueden ser el punto de partida para tener una noción clara de la relación de todos esos aspectos. Y ambos aspectos pues se encuentran relacionados de una manera estrecha. Por ejemplo, en las sociedades modernas no resulta viable imaginar
la separación de los conceptos derecho y poder, porque se necesitan para asegurar su misma supervivencia. Es decir, el poder necesita del derecho y el derecho necesita del poder. Esta es la definición de Eduardo García Maínez. Y surge la definición de Norberto Bobbio, el filósofo que pues siempre nos va a dar luz con respecto a muchos temas. Y Norberto Bobbio estima que la relación entre derecho y poder es íntima, a tal punto de comparar su vínculo como las dos caras de una misma moneda. Y desde esa perspectiva el poder no puede estar fuera del derecho. No puede estar fuera del derecho. Debido a que es por medio del derecho que el poder se encuentra legitimidad o aceptación por parte de los gobernados. Lo mismo sucede con el derecho, pues resulta absurda la existencia de un ordenamiento jurídico que carezca de un poder con facultades suficientes para hacerlo cumplir. Y eso es lo que hace el Estado. El Estado es el poder público que hace cumplir el derecho. Y el derecho permite que el poder se comprenda y que se afiance en la comunidad. Por medio del derecho, el poder adquiere legitimidad, actuando mediante las leyes previamente establecidas. Así el poder puede ser justificado. Y como afirma Norberto Bobbio una vez más, el poder deviene legítimo a través del derecho, mientras que el derecho deviene por medio del poder. Y sin la existencia del uno no puede sobrevivir el otro. Y sin la presencia del otro, el uno no podría ser entendido. El derecho sin poder es impotente, en tanto que el poder sin el derecho es arbitrario. La legitimidad permite asumir que el poder es detentado por quien está llamado a ejercerlo. De esa manera, el gobernado se convence de su deber de obedecer, puesto que se trata de un poder ejercido mediante el derecho y no llanamente por los hechos. Es necesario reflexionar sobre la prevalencia entre derecho y poder para analizar la forma como se desenvuelve cada uno de ellos. Y si bien puede decirse que poder y derecho son las dos caras de una misma moneda, como afirma Norberto Bobbio, no es viable considerar que ambos se encuentran en un mismo plano de condiciones. El poder se encuentra por encima del derecho, por supuesto, netamente legislado. Sin lugar a dudas, ¿verdad? El poder se encuentra por encima del derecho legislado e impuesto para los intereses de ese mismo poder. Y es inevitable pensar que el poder no se encuentra en una escala por encima del derecho meramente normativo y que ejerce un control sobre este. El derecho es creado para que el poder pueda fluir y desenvolverse sin cuestionamientos. La existencia de un ordenamiento jurídico depende de la previa existencia de un poder que lo regule. En ese sentido, es necesario contraponerse a la tesis de Hans Kelsen, quien considera que el poder se encuentra por debajo de una norma superior. El poder para este autor Karen, ¿usted tiene encendido su micrófono? ¿Quién más tiene? Karen, apague su micrófono. Karen Denise. ¿Quién más tiene su micrófono abierto? Karen, apague su micrófono. Karen Denise González Pérez, tu micrófono está encendido.
Sí, Digda, perdone, se me activó. Por favor. Entonces, la existencia de un ordenamiento jurídico depende de la previa existencia de un poder que lo regule. En este sentido, es necesario contraponerse a la tesis de Hans Kelsen, dice Norberto Bobbio, porque Hans Kelsen considera que el poder se encuentra por debajo de una norma superior. El poder para este autor termina siendo resultado del derecho, es decir, hablo de Hans Kelsen, y por tal motivo el poder está regulado por una norma, eso es lo que dice Hans Kelsen. En Kelsen, el fundamento último del derecho no se encuentra en el poder, sino en una norma fundante básica cuya validez no se deriva de otra superior ni de un poder originario. De esta norma fundante se deriva la validez y unidad de todo el ordenamiento jurídico. Y en este caso estaríamos ante la constitución política, por ejemplo, en Guatemala, ¿verdad? A eso se refiere Hans Kelsen, de que el poder se crea al amparo de una norma jurídica superior que sería la Constitución. Pero, como bien lo sostiene Norberto Bobbio, afirmar que el fundamento último del ordenamiento jurídico se halla en una norma de carácter superior no es atinado ni es pertinente, sino que se encuentra en un poder que crea las normas y que tiene la suficiente fuerza para hacerlas cumplir, o como lo manifiesta el mismo autor, donde no hay poder capaz de hacer valer las normas impuestas por él, recurriendo a última instancia a la fuerza, no hay derecho. Efectivamente, el poder no puede estar desligado del derecho. La legitimación jurídica permite que el poder pueda operar sutilmente, utilizando en última instancia la fuerza. Por esta razón, a pesar de la existencia y de la prevalencia del poder sobre el derecho, el poder no puede actuar sin su instrumento normativo para llegar a los gobernados. Afortunadamente, y por obra de la humanidad, el derecho del ánimo de la humanidad, el derecho no se agota en el marco de las leyes. Pues sí, porque no solo existen las leyes, está el derecho natural, los principios generales del derecho, los convenios internacionales, que prácticamente todos están constituidos o son precisamente el derecho internacional. Y todos ellos tienen, derivan pues del justnaturalismo. Entonces, durante la Edad Media, el derecho del Estado tenía una vinculación casi nula, porque los gobiernos en aquel entonces eran plurárquicos, o sea, había muchos poderes, muchos gobernantes, y el derecho era el resultado de una costumbre jurídica más que todo. El Estado entonces era el soberano, el que tenía la hegemonía sobre la sociedad y el creador de las leyes, o sea, que el poder ejecutivo y el poder legislativo y el judicial estaban subsumidos en una misma persona, que era el gobernante. El gobernante hacía las leyes y él mismo las interpretaba y las aplicaba. Y con la entrada a la modernidad, el derecho se vinculó al Estado, produciéndose una vinculación mutua. El Estado necesita del derecho para gobernar y el derecho utiliza el poder del Estado para sostenerse, para estar vigente, para tener vigencia y eficacia, porque una norma que no se cumple, pues pierde eficacia y probablemente pierde también positividad. Esta relación de derecho y de poder es explicada por el modelo de coordinación. O sea, se coordina tanto el derecho como el Estado. El Estado, en el ejercicio del poder público, pues obliga a que se cumpla el derecho. Y el derecho también, pues, el derecho tiene una relación tan estrecha con el poder que no puede entenderse el uno sin el otro. Desde el punto de vista externo, el poder es el fundamento de validez del derecho, desde el punto de vista externo.
Rechazando la teoría de Kelsen de la norma fundante básica, el poder se convierte en el hecho fundante básico. Porque cuando nosotros analizamos el derecho como fenómeno, pues es cuando estamos tratando de establecer cómo es que el derecho funciona, ¿verdad? Y entonces, desde el punto de vista interno, el derecho es una herramienta reguladora del poder cuando actúa de forma arbitraria. Pues todo poder competente está regulado por una norma jurídica, pero a la vez se está realizando una acción recíproca de regulación. El caso ideal es con la Constitución, pues a la vez que se regulan normas supremas, pues se regulan se preceptúan, pues porque la Constitución contiene solo preceptos, no contiene, digamos, normas regulatorias. Para eso está que cada precepto constitucional hay que desarrollarlo por medio de una norma ordinaria. Pues se regulan normas inferiores por medio del proceso legislativo que desarrollan la norma constitucional. Y tenemos también el derecho como moralización del poder, ¿verdad? Una de las funciones principales del derecho debe consistir en la moralización del poder, y esa es una función esencial desde el punto de vista de la filosofía, pues, y de las ciencias políticas. El Estado de Derecho es la gran creación moderna. El problema está en conseguir que el Estado de Derecho pues sea real en la práctica. Ni siquiera en Inglaterra, donde Montesquieu vio la separación de poderes, se da una auténtica separación de los poderes. El actual sistema democrático de partidos pues se ha convertido en un poderoso medio de organización y de organización política de grupos partidistas donde están los familiares, los amigos, los allegados, y que son excluyentes de otros grupos o de otras personas que quieran participar. En Guatemala pues se mira mucho esa organización de partidos, y la importancia de que sean partidos políticos es que son los que tienen, digamos, que la vía trazada en su organización para proponer candidatos, y esos candidatos pues llegan al poder. Pero en Guatemala, por ejemplo, se ha cerrado cualquier forma de participar en esos partidos. Solo como dicen popularmente, o pues en lenguaje coloquial, solo los de la foto. Y pues la relación entre el gobierno y el partido que lo apoya se ha convertido en una mera cuestión interna del partido, y se corre el riesgo de que exista una concentración de poder. No se corre el riesgo, ya lo tenemos así. Y la auténtica separación de poderes se tiene que dar entre el partido en el poder y el partido de la oposición, o entre el poder de hoy y el de mañana, sí, porque se supone que la oposición pues normalmente es el partido que gobierna después del partido que está gobernando en el hoy, ¿verdad? El día de hoy. Pero lo que caracteriza o debe caracterizar el sistema democrático actual es el reconocimiento de la existencia de la oposición. Y esta cuestión se plantea como un deber de ética política. Existe, vamos a ver, creo que vamos todavía por aquí. La visión en cuanto a la tesis radical de la contraposición entre el derecho y el poder, pues esta tesis dice que la visión contempla el derecho como una realidad contrapuesta y en cierto modo independiente del poder. Tuvo su momento de esplendor en una época cultural e histórica determinada. Por ejemplo, en la Edad Media Europea. Y en ese momento el fundamento último de validez de las normas jurídicas positivas, pues no se hace residir en la autoridad que las dicta, sino en su carácter tradicional,
entendido a su vez como orden natural. La tarea del poder consiste en juzgar conforme a ese derecho, no en crearlo. De ahí que la función principal de los reyes medievales fuera la de juez. Y la escolástica tomista con Santo Tomás de Aquino elevó esta realidad a sistema y por ello presentó el derecho como una derivación del orden a la vez natural y racional dispuesto por la divinidad, y no como una construcción arbitraria de la voluntad humana, como haría en cambio la escolástica franciscana. Sí, recuérdense lo que establecía San Agustín de Hipona, que era el naturalismo puro y neto, de que toda disposición de derecho provenía de Dios. Fuera de eso, él no entendía ninguna normativa. Pero Santo Tomás de Aquino lo va relativizando. Y es ahí donde surgen las ideas del racionalismo, en donde ya algunos autores consideran que esa forma de pensar de San Agustín de Hipona no es tan acertada, y que por lo tanto la misma actividad racional del hombre es la que crea o va creando las normas, pues, porque en todos lados se necesitan normas jurídicas. La normativa o el derecho siempre ha sido atinente o inherente al ser humano. Pero lo que pasa es de que en ese entonces, mientras los estados iban evolucionando y conformándose a base de guerras, sangre que tanto que corrió, ellos decidían conforme conocían a su propia sociedad, sus tradiciones, lo que consideraban moral, lo que no consideraban moral. Y por ejemplo, remontándonos digamos, mucho a la antigüedad, ¿verdad? Y un poco algunas anécdotas de la religión, que señala pues que este rey Salomón, cuando dos mujeres le llevan a un niño y les dice que las dos reclaman que son sus madres, entonces él dice, pues voy a partir el niño en dos. Entonces una de ellas le dice, no le hagas daño a mi hijo, prefiero que la otra mujer se lo lleve. Entonces el rey Salomón, con base a las costumbres, a la manera de ser de sus súbditos y todo, se da cuenta que quien es la verdadera madre es la que renuncia a su hijo con tal de que no sufra daño alguno. Y esa era la función de los reyes en ese tiempo, ¿verdad? Entonces dice, la escolástica tomista elevó esta realidad al sistema y por ello presentó al derecho como derivación del orden a la vez natural y racional dispuesto por la divinidad, y no como construcción, solamente como construcción arbitraria de la voluntad divina. O sea, fue muy difícil separarse realmente de las ideas divinas. Y la doctrina, pues, que relata la complementariedad entre el derecho y el poder, pues dice que la visión anterior se quiebra cuando se reconoce la necesidad de crear derecho nuevo, porque aparecen nuevas situaciones no previstas en el derecho tradicional y se reconoce además la posibilidad material de crearlo. ¿Por qué? Porque surgen nuevas situaciones y eso sigue dándose. Por ejemplo, hace unos 30 años, pues en Guatemala no teníamos el fenómeno del narcotráfico así como se encuentra ahora. Entonces hubo necesidad de crear esa ley y no había tanta población. También la violencia sobre la mujer siempre ha existido, pero hubo un momento en que a alguien se le ocurrió, pues, no aquí, por supuesto, sino en alguna convención, que debía de combatirse o castigarse esa violencia contra la mujer, contra los niños y contra los ancianos. Porque decir mujer implica todos esos grupos, ¿verdad? Y entonces, esa doctrina de la complementariedad del derecho del poder hace ver que lo que estaba regulado antes no era suficiente, porque ya hay nuevas situaciones no previstas
en ese derecho tradicional y se disuelve así la antigua separación entre derecho y poder, que casi no había, pues, porque el monarca era el que tenía a su cargo todas las funciones, pasando entonces a relacionarse de manera tan estrecha que la posibilidad de dictar leyes se contempla en lo sucesivo como el principal mecanismo o instrumento distintivo de la acción del poder soberano. Entonces cambian las cosas, ya el poder soberano el soberano ya no va a aplicar la ley, sino que lo que va a hacer es dictar la ley. Y la filosofía política moderna, mediante la doctrina del contrato social, tratará de someter la libre voluntad del monarca para dar a la ley cualquier contenido. Y la tesis de la plena subordinación del derecho al poder, pues descansa en el análisis de varios filósofos, como ustedes pueden ver ahí en la Filipina, en Marx, Michel de Foucault, Thomas Hobbes, también Juan Jacobo Rousseau. Y en este momento, pues como dice Marx, la sociedad capitalista se encuentra dividida en clases antagónicas. Sobre la base de ese antagonismo de clases se crean las instituciones jurídicas y políticas, o sea, el Estado y el derecho, que surgen simultáneamente y por las mismas causas, con la finalidad de proteger la coacción y las condiciones que garantizan la continuidad del status quo, ¿verdad? Que se mantenga de ese status quo capitalista y la posición dominante de la clase en el poder. Otra interesante aportación en esa línea la encontramos en la obra de Michel Foucault, francés, que para este autor el poder, o para ser más exacto, los poderes son relaciones de fuerzas que atraviesan todo el campo social con diferentes grados de concentración. Desde ese punto de vista, el derecho debe pensarse como la codificación de un estado de cosas, resultado siempre provisional porque siempre se va cambiando, ¿verdad?, de complejos enfrentamientos de fuerzas. Thomas Hobbes se plantea la figura del poder y dice por qué debe existir y cómo debe ser el poder. Si dos hombres, se entiende, dice él, si dos hombres cualesquiera desean un mismo bien que no pueden ser gozados por ambos, entonces se hacen enemigos y en su camino hacia el fin se esfuerzan mutuamente en destruirse y subyugarse. Por tanto, ya que no hay una norma que regule la convivencia entre los seres humanos, es necesario crear un orden artificial. Y así es como podemos hasta este punto entender el poder y el derecho, como dos aspectos con mucho campo de investigación todavía. Pero hay otros aspectos interesantes que hay que conocer también, por ejemplo, y estos se relacionan con la moral social y se relacionan también con la ética, la legitimidad del derecho, porque el derecho pues es una fuerza, es un instrumento monopolizado, ¿verdad?, que requiere unidad para ser respetado, y esta fuerza está institucionalizada, organizada y controlada por el derecho. Intenta lograr cohesión y aceptación, y aquí entran en conflicto la legitimidad y la legitimación. Y por eso es que entran los valores del derecho en esta parte del análisis. La legitimación es la consecución del cumplimiento del derecho, es decir, esta fuerza del derecho es respetada y todos obedecen al derecho. ¿Por qué? Es porque es una norma jurídica que está ahí vigente, ¿verdad? Sí, hay legitimación de la ley porque existe, está escrita. La podemos citar y nos podemos basar en ella. En cambio, para tener diferente de la legitimidad, porque para tener legitimidad debe ajustarse a las exigencias morales de la sociedad a la que gobierna. Y cuando hablamos de legitimidad, hablamos de legitimidad democrática. Pues en otros sistemas de gobierno existe una legitimidad diferente. Y en la legitimidad en democracia se trata también de permitir la participación y la voluntad de los ciudadanos. Entonces, por eso es de que tiene mucha relación la moral y la ética en estos temas del derecho. Porque cuando una norma no es legítima,
pues es rechazada por las personas a quienes atañe cumplirlas. Por eso se dice, cuando hablamos de legitimidad democrática, es decir, que sea aceptada por la mayor parte de la población. Pues en otros sistemas de gobierno existe probablemente una legitimidad diferente, como los gobiernos totalitarios, ¿verdad? Pero la legitimidad en democracia se trata de permitir la participación y la voluntad de los ciudadanos. La legitimidad ya la hemos tratado varias veces. A un mandato legal, a la justicia, tiene relación con la justicia, con la razón o con cualquier otro mandato certero, cierto o que dé certeza. Significa también la legitimidad aquello que es conforme a las leyes, que es justo, perfecto, completo, permitido, verdadero y genuino. Ahí todo esto lo tienen ustedes en su material. Entonces, cuando reúne todas esas cualidades y valores, es cuando hay legitimidad. El concepto de legitimidad es general y muy amplio, tanto en cuanto a la ley, que abarca todo lo bueno, todo lo equitativo, todo lo justo, lo posible, lo que es conforme a la naturaleza y las costumbres patrias, que es conveniente el lugar y tiempo, necesaria y útil, y dado no para el bien privado, sino para la utilidad común de los ciudadanos. En un sistema de derecho estricto, la cuestión de legitimidad es lo más fundamental, porque ahí el legislador no deja nada librado al arbitrio de los jueces. Sí, por ejemplo, hay leyes que sirven para otorgar mayor poder del que ya tienen los funcionarios. Y, por ejemplo, esa modificación que acaban de hacer los magistrados de la Corte Suprema a la ley de la carrera judicial, pues no es ni más ni menos que extender su poder. Porque precisamente la ley de la carrera judicial se crea más o menos en 1996 con ocasión de la modernización del organismo judicial. Porque antes los jueces no se evaluaban y eran escogidos a dedo. O sea, era muy político el proceso. Entonces eso dio lugar a mucha corrupción y que ningún juez se reciclara, ¿verdad? Que todo el tiempo estuvieran ahí en el puesto, como que fueran puestos vitalicios. Entonces la alternancia en el poder siempre es buena. Y lo que perseguía esa ley de la carrera judicial era que se realizara la carrera judicial pues hasta los jueces de instancia y los jueces de sentencia. Ya en los magistrados no, porque ellos en la Constitución pues, se prevé otro tipo de elección y de selección. Pero en el caso de esta ley, pues lo que se quería evitar era la corrupción. Y ahora pues la Corte Suprema viene y le quita todas esos artículos que pues fueron objeto de un estudio concienzudo para evitar precisamente las arbitrariedades. Entonces los jueces ahora ya no se van a evaluar y ustedes saben que hay buenos y malos jueces, pero ya los jueces ya no tienen a quién rendirle cuentas, sobre todo en la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque pues los magistrados, pues no sé si conocían de los principios de este proyecto o no, pues vinieron y quitaron todos esos artículos que garantizaban de alguna manera que los jueces pudieran depurarse, ¿verdad? En cambio ahora no, ni se van a evaluar y tampoco van a ser electos por méritos, sino simplemente pues el que le caiga bien a cada magistrado, pues entonces se va a ser juez. Y eso fue lo que se quería evitar hace tanto tiempo. Y que ahora es un problema serio, pues, ¿verdad? Pero se lo quitaron. Y entonces, eso es para que los magistrados tengan más poder y elegir a su gente, a la que ellos quieren. Y eso, pues, por supuesto que no es legítimo, ¿verdad?
porque no va contra la moral social. Y el vocablo legitimidad proviene de legítimo, que a su vez deriva del latín legitimus. En el lenguaje común significa conforme a las reglas, bien construido, o sea, bien estudiado, bien analizado, como se había hecho en aquel entonces en el proyecto de modernización del organismo judicial. Y en la literatura jurídica, legítimo significa que es conforme a derecho, que es justo. Pero eso en la literatura jurídica, ¿verdad? En este sentido se habla de legítima poena, legítima pena, legítimo impedimentum, cuando se tiene impedimento legítimo o legítima controversia. Y legítimos, la palabra legítimo deriva del adverbio legitime, que significa jurídicamente con arreglo a derecho, justamente, correctamente. Legitime es equivalente a legítimo modo, que significa en la forma prescrita por el derecho. Una acción ex jure es un comportamiento justo. Este carácter valioso es incorporado a legítimos. Y para los romanos, legítimo y legítimos nombra algo practicado o mantenido como correcto. Legítimos produce una reacción favorable de aprobación. De esta forma tenemos que legitimación desde los tiempos clásicos significa con arreglo a derecho, jurídicamente establecido. Fundamentado jurídicamente implica siempre lo justo, lo correcto, lo justificado. Para la dogmática moderna, legítimo, además de establecido jurídicamente, significa jurídicamente reconocido, protegido por el derecho. En realidad, aunque en un sentido amplio y general, la legalidad, el término legalidad, indica la cualificación de actos que se conforman con el derecho existente. No puede decirse lo mismo de la legitimidad. La legitimidad va más allá que el hecho de que una disposición, ya sea caprichosa o no, antojadiza o arbitraria, esté puesta en la ley. Entonces, puesto que todos los actos jurídicos se encuentran condicionados por las normas que los facultan, tales actos y normas pueden representarse en forma de una cadena normativa. Entonces, el acto creador en el sistema de esa ley es producto del poder y de más poder que quieren los gobernantes tener, como en el caso de estas modificaciones a la ley de la carrera judicial, que yo les estoy trayendo como ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen la facultad de la creación jurídica, ¿verdad? Y esto ¿descansa en dónde? ¿En qué descansa, jóvenes? Descansa en el poder, precisamente. Y este poder fundamental es el poder que crea la norma. Y de esta manera puede decirse que un orden jurídico consiste en el poder fundamental y en todas las normas creadas directa o indirectamente mediante el ejercicio de las facultades conferidas por tal poder. Entonces, los requisitos que debe cumplir una norma jurídica para ser legítima son 3. En primer lugar, validez. Está la validez de la norma, está la validez del derecho, la justicia y la eficacia. Una norma jurídica es válida cuando ha sido emitida por el órgano competente. Es justa si la población considera mayoritariamente que se atiene a los objetivos colectivos de esa sociedad. Fíjense bien en eso. Es justa si la población considera mayoritariamente que se refiere a los objetivos colectivos de esa misma sociedad. Y es eficaz si la población la cumple, y con independencia de si la percibe como justa o válida. Y las coincidencias de justicia, validez y eficacia en una norma jurídica es la medida de su legitimidad. Y en eso podríamos nosotros encerrar el contenido de toda esta unidad. El cumplimiento de una norma jurídica de manera habitual y sin necesidad de recurso a la violencia suele ser prueba de que esa norma es percibida como legítima. ¿Sí? Cuando todos acatan una norma y no hay que acudir a la violencia, pues ¿qué más garantía?
Y para comprender mejor la idea, pues hay algunas opiniones. Por ejemplo, Thomas Hobbes opinaba, el principio de legitimidad de la sociedad política es el consentimiento. Fíjense bien, el principio de legitimidad de la sociedad política es el consentimiento. Los hombres, para salir del estado de guerra y encontrar la seguridad y la paz, se someten a la voluntad de otro hombre o de una asamblea. Es ese consentimiento, consenso, lo que legitima el poder de ese monarca. John Locke decía que la legitimidad del poder está por el consenso de los miembros de la comunidad de someterse a ese poder. Al ser el hombre libre por naturaleza, no puede suponerse que se someta a ningún poder terrenal, sino es por su propio consentimiento, el cual legitima y justifica el poder. Juan Jacobo Rousseau, pues el hombre decía, es libre solo cuando obedece a la ley que él mismo ha creado. Y el único modo que el ciudadano sea libre es dictando sus propias leyes. El poder político reside en la legitimidad y se encuentra en el consenso de cada particular de someterse a esa voluntad general. Maquiavelo, pues un Estado solo puede ser permanente si admite una cierta participación del pueblo en el gobierno. Y si el príncipe dirige los asuntos ordinarios del Estado de acuerdo con la ley, respetando la propiedad y los derechos de los súbditos. El gobierno es más estable cuando participa en él la mayoría. Y la legitimidad se basa en principio en la fuerza, pero también es necesario que el príncipe no solo sea odiado, sino que cuente con el afecto de la gente y se encuentre sometido a la ley. Hans Kelsen decía que busca fundar todo poder en el intento de reducir la noción de Estado a la de un ordenamiento jurídico. Y Weber decía también que la legitimidad se entendía como la justificación de estar investido de poderes de mando. El monopolio de la fuerza no es suficiente para caracterizar el poder como un poder político. En la medida que también es necesario que el poder sea legitimado, reconocido y válido bajo algún nombre, algún tipo. Bien, jóvenes, esta clase, pues vamos a tratar de que en la clase de mañana vamos a abarcar lo que es el Estado de Derecho, aunque ya se habló en esta exposición, pues ya hablamos un poco del Estado de Derecho. Y vamos a hacer una reseña mañana de lo que es el Estado de Derecho y su diferencia con otros estados, ¿verdad? Como los estados totalitarios o con las corrientes nacional socialistas, que era el fascismo, el nacionalismo y el fascismo, ¿verdad? Y de una vez junto a la explicación del Estado de Derecho, vamos a trabajar un poco la fundamentación de los derechos humanos. Y eso sería lo que viene para el examen hasta el día de mañana. Muy bien, jóvenes, entonces quisiera voy a ver si puedo dejarles un video para que ustedes repasen, pero ya todos tienen el material consigo. Así es de que vamos a dejar la clase ahí. Así es de que les deseo. Gracias, licenciada. Licenciada, una consulta. El examen es el viernes, ¿verdad? El viernes es el examen. Yo pensé que lo iban a correr por la suspensión del miércoles y jueves pasado, pero no. Así de que se queda ahí. Se queda en las mismas fechas. Lo que sí vi es de que hay tres materias que se examinan antes de la Semana Santa y 2 después de la Semana Santa. Pero tómenlo ustedes en cuenta, creo que a ustedes les queda mejor esa programación. Licenciada, y siempre por Moodle a las 8, ¿verdad? Por Moodle, sí. Sí, lo que estoy viendo es si les hago 40 preguntas o les hago 20. Licenciada, disculpe, la ponderación del examen viene sobre 40 puntos. Sobre 40 puntos, sí. Gracias. Vale. Muy bien, para servirle. Este semestre se nos fue, pero rápido.
creo que hubo muchas actividades y empezamos tarde, empezamos tarde en general, pues, porque ese calendario no lo fijamos los profesores, lo fija la facultad en general, ¿verdad? Bueno, así es de que, bien, lean sus documentos y platicamos entonces. Gracias. Siempre una hora, ¿vale? Hasta luego.